En este vídeo vamos a hablar del subfusil MP5, la metralleta más exitosa de la historia y que ha protagonizado toda clase de eventos. Operaciones antiterroristas, asaltos contra los piratas, operaciones para liberar rehenes. El MP5 está hasta en la película Black Hawk derribado en manos de los pilotos de aquellos helicópteros. Así que lo cierto es que estamos ante el que sea posiblemente el subfusil más exitoso de la historia. Y por eso hoy vamos a conocerlo. Así que, comencemos. Corrían los tiempos de la Primera Guerra Mundial. En aquel momento los soldados estaban armados con fusiles de cerrojo como el Mauser, que apenas tenían 5 cartuchos, y se suponía que las ametralladoras ligeras como las MG08, que pesaban solo 18 kilos, debían proporcionar la mayor parte de la potencia de fuego. Sin embargo, el combate a corta distancia en las trincheras demostró la utilidad de los subfusiles, armas más pequeñas que un fusil de cerrojo, mucho menos precisas, pero que escupían muchas más balas por minuto. Así, por ejemplo, los alemanes constituyeron unidades de asalto Sturmtruppen especiales, que se encargaban de liderar los violentos ataques a base de granadas de mano y subfusiles como el MP-18 Bergmann, que llevaba cargadores circulares con 32 cartuchos del calibre 9 mm Parabellum. Durante la Segunda Guerra Mundial y el periodo de entreguerras, el subfusil se sigue desarrollando. Se supone que se tiene que complementar con el fusil de cerrojo de la siguiente manera. Unos miembros de la unidad van a tener el subfusil para combates a corta distancia para limpiar trincheras, mientras que otros van a contar con el fusil de cerrojo para hacer disparos con más precisión, a mayor distancia, normalmente en campo más abierto. Y lo cierto es que así vamos a llegar a numerosos subfusiles tan famosos como el MP40 que emplearon los alemanes, el Sten inglés, se empleó durante toda la guerra también, y por supuesto el PPSH, entre muchos otros. Pero en 1943 los alemanes alumbraron al primer fusil de asalto exitoso de la historia, el Sturmgewehr 43. El Sturmgewehr poseía un cartucho intermedio entre el de un fusil de cerrojo y el cartucho de pistola que solían emplear los subfusiles. De esta forma, los fusiles de asalto poseían la capacidad de disparar rápido como un subfusil y casi con tanta precisión como un fusil de cerrojo. Claro, en el momento en el que aparece el fusil de asalto con un cargador de 30 cartuchos, con la potencia de un cartucho que está a medio camino entre el de una pistola y el de un fusil de cerrojo tradicional. Si tenemos esto en cuenta y además sumamos el hecho de que pueden tener bastante más precisión en el disparo, pues lógicamente empiezan a acorralar a los subfusiles que cada vez pierden más terreno. Pese al avance de los fusiles de asalto, en especial gracias al famoso Kalashnikov, lo cierto es que en Occidente había tenido éxito el conocido como Battle Rifle, que básicamente es un tipo de fusil de asalto bastante alargado, como es el caso del ZME o del G3, el FN-FAL o el Galil. Pues al principio todos los países tenían fusiles de cerrojo con un cartucho, digamos, como este, ¿no? Entonces los alemanes diseñan el primer fusil de asalto y se dan cuenta, no le podemos poner algo tan grande, hace falta un cartucho más pequeño, más económico, con unas mejores prestaciones, no tanto retroceso, y te sacan el 7,92 Kurz. Un 7,92 como este, de calibre es igual, pero recortado, más pequeñito. Entonces sale algo como esto, más o menos. El Kalashnikov sigue la misma filosofía, cogen el de fusil de cerrojo y lo convierten en uno más pequeñito. ¿Pero qué se hace en Occidente? Pues en Occidente se distingue entre el Battle Rifle y el Assault Rifle. Aquí en España no lo distinguimos, para nosotros un fusil de asalto es igual. ¿Cuál es la, posible distinción? En este caso, pues que básicamente el Battle Rifle no pasa de esto a esto, sino que mantiene esto. Es decir, es un fusil de asalto pero con un cartucho con muchísima más pegada. En este caso de 7,62 por 51 milímetros. Esto tiene influencia, como luego veremos, porque es muy difícil recortar un arma que emplee este cartucho. Luego lo vamos a ver. De todas maneras, ¿qué sucede? Pues que los fabricantes de la MP5 deciden, oye, pues a nuestra arma, ¿cuál le ponemos? Pues el 9 milímetros Parabellum, el 9 por 19 milímetros, porque también está el 9 largo y el 9 corto. Y en este caso, el 9 por 19, que sería el intermedio, el Parabellum, pues es un calibre de pistola que se utiliza en todo el mundo hoy día, que tiene más de 100 años, que ya tiene mérito y que, bueno, pues es muy popular.
El caso es que en los años 50 la compañía alemana Heckler & Koch había diseñado el excelente fusil G3, que tuvo tal éxito comercial que decidieron hacer una versión empequeñecida del mismo. ¿Cuál era el problema de un cartucho tan grande como el que empleaban los fusiles de asalto occidentales de la época, que no los soviéticos? Pues que era un tipo de cartucho que necesitaba un cañón alargado para poder contener bien el retroceso. Necesitabas un arma pesada, una serie de mecanismos también más grandes. Luego además tenías el problema de que necesitabas ese cañón alargado para que se quemase bien todo el propelente, digamos. Entonces, al final, ¿con qué te quedabas? Pues con que conseguir recortar mucho esos fusiles, el G3, el ZMC, el FN FAL, el Robé Mitan, hasta el prototipo T-48 de Estados Unidos y tal, hacer una versión recortada de ellos con un cartucho como este, básicamente no era viable. Recordemos que hoy día, tanto en Rusia como en Occidente, hay fusiles que emplean cartuchos menos potentes de 5,56 o 5,45 milímetros, que permiten hacer versiones empequeñecidas de los fusiles de asalto conocidas como carabinas. Por ejemplo, el G36C es la versión de carabina del G36, mientras que el MTAR-21 es la versión de carabina del TAR-21. Pero en aquella época la única forma de hacer una versión empequeñecida de un arma de la OTAN era recalibrándola, así que Heckler & Koch optó por un cartucho de pistola para el nuevo subfusil, el famoso 9 mm Parabellum. ¿Y cuál es la gran ventaja que tiene el MP5? Bueno, pues que es un subfusil muy preciso. Mientras la mayoría de los subfusiles emplean un sistema por inercia de masas, lo que sucede en el caso del subfusil MP5 es que emplea un sistema mucho más caro, que es el sistema de retroceso retardado por rodillos de Heckler & Koch, muy característica de las armas ligeras alemanas, que es más caro, ya digo, pero también permite hacer un subfusil muy preciso hasta los 100 metros inclusive, algo que es bastante raro en este tipo de armas. Recordad que el sistema de cerrojo retardado por rodillos básicamente son un par de pequeños rodillos que suelen estar en los laterales, ¿no? Y que lo que hacen es que cuando todo el mecanismo va para atrás, esos rodillos le fuerzan por un poquitito de unas milésimas de segundo, y eso tiene una serie de efectos sobre la precisión y el retroceso. Por tanto, el MP5 es básicamente una carabina de 9 milímetros, ya que permite disparar con precisión a 100 metros, aunque tiene la peculiaridad de que es más compacto que una carabina, por lo que es ideal para ser utilizado en espacios cerrados o por tripulantes de vehículos con poco espacio, como pilotos o carristas. Como arma ligera, este subfusil también tenía algunos detalles avanzados para su época. Por ejemplo, la culata tenía un rayado para mejorar la fijación del arma contra el hombro, contaba con guardamanos que aprovechaban materiales sintéticos, la palanca para montar el arma estaba muy bien pensada para poder agarrarla con un solo dedo, y en muchas ocasiones el pistolete tenía la forma adecuada para poder agarrar bien el arma. No obstante, todo tiene un precio, y en el caso de la MP5 hay dos desventajas. La primera es que es un subfusil caro, y la segunda es que es muy pesado, 2,7 kilos, y no está muy lejos de un Kalashnikov con culata abatible. Bueno, el evento más famoso que ha protagonizado el MP5 fue una operación muy interesante que hicieron los SAS haciendo rappel en un edificio, y bueno, todo esto. Se ha utilizado en marinas, se ha utilizado en ejércitos de tierra, se ha utilizado en las policías de todo el mundo prácticamente. Algo tiene de especial es ese elevadísimo número de variantes que hacen pues que pueda cumplir tantos nichos, tantas especificaciones de tantas fuerzas distintas, que igual necesitan un arma más resistente a la corrosión marítima, un arma que sea capaz de integrar X dispositivos nocturnos muy concretos, un arma que tenga X o Y opciones, y eso es lo que le ha hecho realmente tan popular entre tantísimos cuerpos y fuerzas de seguridad del planeta. En realidad su popularidad es tan enorme que el MP5 ha sido fabricado en medio mundo: Irán, Arabia Saudita, China, Reino Unido, México, pudiendo ser considerada el subfusil más exitoso de la historia. Todo ello ha llevado a la construcción de numerosas versiones. Las más conocidas son las MP5A2 con culatín fijo, la MP5A3 con culatín retráctil y la MP5SD, que cuenta con un silenciador integrado. Recordemos que los silenciadores integrados son superiores a los de Kita y PON, que por cierto también se pueden añadir en los MP5 normales desenroscando la bocacha apagallamas. Otro accesorio muy especial es el silenciador que monta de origen la versión SD.
Empleando munición subsónica, el nivel sonoro de sus disparos se reduce a poco más del chasquido metálico producido por el cierre. Comprobemos la comparación. Quizás lo más curioso es que existe una versión de fusil de asalto del MP5, conocido como HK-53, que básicamente es un subfusil MP5 recalibrado para la munición de 5,56 mm OTAN. Como vemos, la fina línea que separa al subfusil del fusil y de la carabina es muy delgada. La mayor parte de los fusiles del mundo son armas baratas, pensadas pues para cosas no muy especiales. Normalmente, además, por el sistema que emplean, no tienen selector de tiro, es decir, tienen seguro y básicamente el modo de tiro automático que tú tienes que controlar, por así decirlo. Son muy simples y muy rudimentarios. Sin embargo, el MP5 es otra cosa. El MP5 tiene, por supuesto, seguro, modo de tiro a tiro, cada vez que aprietas el gatillo sale una bala, o tienes el modo de ráfagas, que cada vez que aprietas el gatillo salen un par de balas, o el modo de tiro automático, que no es normal utilizarlo, porque en realidad, ya digo, se comporta y se le tiene que tratar como un fusil de asalto. Y ahora os voy a contar un par de cosas que poca gente sabe. La primera es que la bocacha del MP5 se puede adosar un dispositivo que permite arrojar pelotas de goma. Y la segunda es que el MP5 tiene una versión capaz de disparar balas de plástico, conocida como MP5PT, que además sirve para entrenamiento. El MP5PT se concibió para acciones antiterroristas en aviones. Recordemos que durante los años 70 y 80 se produjo un elevado número de secuestros de aviones, y el problema para eliminar a unos terroristas en un avión era que se podía provocar la explosión del combustible, líquidos hidráulicos u otros tipos de materiales, a la vez que los agujeros de bala en el fuselaje podían provocar una letal despresurización del avión. Pues así se diseñaron las balas de plástico, balas con muy poquita penetración, pero por supuesto capaces de acabar con un terrorista mismamente, y que lógicamente están pensadas para entornos muy concretos. Pensad en un avión, ¿no? La cantidad de líquidos, aceites, combustibles que tiene que haber por todo el avión. Imaginaros un tiroteo a gran altura, ¿no? Que puede suceder. O incluso aunque esté parado en tierra, el avión tiene todos esos componentes dentro y es muy peligroso. Por eso se diseñan armas como esta, que permiten en entornos así emplearlas cómodamente sin miedo a provocar daños terribles realmente. Hoy día el MP5 cuenta con más de 100 versiones y sigue en servicio por todo el mundo, y aunque se le puede actualizar añadiéndole los raíles Picatinny para poder adosar toda clase de accesorios, lo cierto es que este subfusil ya nunca volverá a cosechar los éxitos del pasado. Los materiales compuestos ofrecen alternativas más interesantes para construir carabinas y fusiles de asalto compactos poco pesados y con cartuchos más capaces que el 9 mm Parabellum, que no deja de ser un cartucho de pistola concebido hace más de 100 años y que además es incapaz de penetrar muchos de los blindajes personales mínimamente modernos que cualquiera podemos adquirir en internet. Pero con todo, al MP5 aún le queda mucha historia por delante, y el elevado número de variantes especializadas aseguran que para este subfusil aún quedarán algunos nichos especiales durante las próximas décadas. Pues esta es un poco la historia del MP5. El problema que tiene es que no acaba de poder competir bien, yo creo, con las carabinas. Es decir, aún le puede quedar cierto nicho, sobre todo porque además se han hecho tantas variantes especializadas que es difícil sustituirlas a todas, ¿no? Pero aún así le cuesta competir contra un M4 que no es mucho más largo, pero emplea un calibre pues muchísimo más potente, y además de que se fabrica en mayor cantidad, es más barato, etcétera, etcétera. No obstante, ya digo, es un arma bastante buena. A mí personalmente pues siempre es de las que más me ha llamado la atención, la verdad. Hay 1000 variantes incluso modernizadas, con todo tipo de ópticas más o menos nuevas, con sus raíles Picatinny, en fin, con todo lo que necesitaría esta arma para poder ser útil en la actualidad. El mayor problema, no obstante, ya digo, es el tema del calibre. El cartucho 9 mm Parabellum tiene 100 años, puede valer para cuerpos policiales y tal, pero ya cuando te metes en una operación en la que tu enemigo puede llevar blindaje personal que está perfectamente diseñado para aguantar impactos de armas como esta, pues ahí tienes ya un problema importante. No obstante, ya digo, es un arma que es buena y que se sigue utilizando en todo el mundo, y a la que le quedan, no tengo ninguna duda,
décadas de vida aún. Por lo demás, sí que quería deciros que estoy, colaborando con una empresa que se llama de IT Pyme. Básicamente es una empresa que te ofrece servicios de crear páginas web, de modificarlas, etcétera. Entonces es muy cómodo, tú les dices, oye, pues quiero que me hagáis esto, esto y esto, lo quiero así, así, así. A mí me parece interesante, creo que es cuando tú quieres crearte tu pequeño blog para X cosa o lo uno o lo otro, pueden ayudaros incluso en proyectos más complejos, por supuesto. Y si accedéis al enlace que está abajo en la descripción o abajo en los comentarios y obviamente decidís contratar con ellos lo que sea, os van a hacer un 40% de descuento si introducís el código cosas militares, básicamente. Así que, por supuesto, os invito a visitarla. Ya digo, ese proyecto que, pues todos tenemos de vez en cuando, yo sí que... no lo voy a decir, pero sí que tengo algunos proyectos de este tipo para, vender los documentos que a veces hago, vender determinados análisis de cosas que creo que no tienen un lugar sino per se en el que vender y que creo que serían interesantes. Yo tengo un libro de 70 páginas, medio escrito ya, sobre las fortificaciones de cierto país que no voy a nombrar, que están en activo y que son búnkers fijos y cosas así. Pues yo pensaba en hacerme una página para eso. Bueno, pues cosas así, ¿no? O cualquier otro proyecto de mayor magnitud, puesto que es gente muy profesional. Así que ya digo, os dejo los enlaces abajo en los comentarios y en la descripción. Y por lo demás, nada, ya sabéis que podéis apoyarme en Patreon, ya sabéis que podéis apoyarme en PayPal. Así que nada, muchísimas gracias por todo y hasta otra.